Imagínate esto. Eres un anciano espartano en el año 480 a.C., de pie en las laderas azotadas por el viento del monte Taygeto. El aire matutino es fresco y tenue a esta altitud, con el aroma a pino y el lejano canto de las águilas sobrevolando. En tus curtidas manos, sostienes a un bebé recién nacido, sus diminutos dedos se aferran a la áspera lana de tu manto carmesí. El llanto del bebé resuena en los acantilados de piedra caliza que se pierden en la oscuridad. Has recorrido este camino decenas de veces, pero hoy algo se siente diferente. Este niño pertenece a una de las familias más respetadas de Esparta, un linaje que ha dado reyes y héroes. Pero al desenvolver el pañal y examinar el pie izquierdo del bebé, se te enfría el corazón. El pie está torcido, doblado en un ángulo antinatural que marca a este niño como imperfecto ante la ley espartana. Miras hacia abajo, al abismo que se extiende por debajo, conocido por tu pueblo como la Sapotetae, el lugar del rechazo. Cientos de metros más abajo, dispersos entre las rocas y los arbustos espinosos, yacen los huesos de innumerables niños que no superaron la brutal prueba de valía de Esparta. Este bebé, a pesar de su nobleza, a pesar de la riqueza y el estatus de sus padres, a pesar de las lágrimas de su madre que espera en casa, se unirá a ellos. Porque en Esparta no hay lugar para la debilidad, ni tolerancia para la imperfección, ni piedad para quienes no pueden contribuir a la maquinaria bélica en la que se ha convertido su sociedad. Lo que estás a punto de presenciar no es solo infanticidio. Es la eliminación sistemática de niños considerados no aptos para una sociedad que valoraba la perfección militar por encima de la vida humana. Los espartanos no lo veían como un asesinato. Lo veían como una necesidad, como un deber, el precio de crear a los guerreros más temidos del mundo antiguo. Pero la realidad era mucho más aterradora que cualquier película de Hollywood que se haya atrevido a mostrar. Antes de sumergirte en estas historias olvidadas de supervivencia y sufrimiento, si te gusta aprender sobre las verdades ocultas de la historia, considera darle a me gusta y suscribirte para recibir más contenido como este. Y, por favor, comenta abajo para contarme desde dónde estás escuchando. Para comprender el horror de lo que les ocurrió a los niños espartanos, primero hay que entender que Esparta no era solo una ciudad-estado con un ejército poderoso. Era una sociedad que se había transformado en un arma viviente, donde cada aspecto de la vida estaba subordinado al único objetivo de crear guerreros perfectos. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de siglos de decisiones deliberadas que gradualmente despojaron de la compasión humana normal y la reemplazaron con una eficiencia fría y calculadora. El sistema comenzó con las guerras mesenias de los siglos 8 y 7 a.C., cuando Esparta conquistó a sus vecinos y esclavizó a poblaciones enteras. Estos esclavos, llamados ilotas, superaban en número a los espartanos hasta en una proporción de 10-1. Vivir rodeados de personas que los querían muertos creó una mentalidad de asedio que infectó todos los aspectos de la sociedad espartana. Se convencieron de que solo mediante la superioridad militar absoluta podrían sobrevivir, y que ésta requería un sacrificio absoluto. No se trataba solo de entrenar guerreros. Se trataba de criarlos. Los espartanos comenzaron a verse no como individuos con valor intrínseco, sino como componentes de una máquina diseñada para la guerra. Cada niño que nacía era evaluado no por su potencial como ser humano, sino por su utilidad para el Estado. Cada ley, cada costumbre, cada ritual estaba diseñado para reforzar esta única obsesión por la perfección militar. El marco legal que permitía el asesinato de niños fue establecido por un legislador semimítico llamado Licurgo. Aunque los historiadores modernos creen que el sistema evolucionó a lo largo de generaciones, lo que importa no es quién lo creó, sino cuán profundamente impregnó la sociedad espartana. La matanza de niños imperfectos no se hacía en secreto ni con vergüenza. Era una ceremonia pública oficiada por ancianos respetados, presenciada por la comunidad y celebrada como necesaria para la supervivencia de Esparta. Los niños atacados no eran solo aquellos con discapacidades físicas evidentes. La definición espartana de imperfección era amplia y arbitraria. Una marca de nacimiento en el lugar equivocado podía condenar a un niño. Un ligero retraso en el desarrollo podía ser fatal. Incluso niños perfectamente sanos podían ser eliminados si lloraban demasiado durante la inspección, lo que sugería que carecían del control emocional esperado de los futuros guerreros. Lo más inquietante de todo era que este sistema contaba con el apoyo popular. Se esperaba que las madres espartanas entregaran a sus hijos para su inspección con orgullo, conscientes de la posibilidad de ser eliminados.
Los padres competían por demostrar su lealtad al Estado sin mostrar ninguna emoción cuando sus hijos eran condenados. La comunidad celebraba estas muertes como sacrificios necesarios por el bien común. Para el año 480 a.C., cuando transcurre nuestra historia, este sistema llevaba generaciones en funcionamiento. Miles de niños ya habían muerto en los acantilados del monte Taigeto, y miles más lo seguirían. Pero el verdadero horror no residía solo en las muertes individuales. Se encontraba en cómo una sociedad se convencía a sí misma de que asesinar niños no solo era aceptable, sino también noble. El proceso de selección de los niños espartanos comenzaba incluso antes de nacer. Las mujeres embarazadas eran sometidas a un escrutinio constante. Sus dietas eran reguladas, sus actividades monitoreadas, sus linajes examinados. El Estado había invertido demasiado en su programa de crianza de guerreros como para dejar nada al azar. A las mujeres embarazadas se les daban alimentos específicos que, según se creía, fomentaban la fuerza y el coraje en sus hijos. Se les exigía hacer ejercicio con regularidad y se les prohibía consumir cualquier cosa que pudiera debilitar a sus bebés. Cuando comenzó el parto, no se trataba solo de un evento familiar. Se notificó a las autoridades estatales y se organizaron las inspecciones obligatorias que determinarían si el niño vivía o moría. El parto en sí se llevó a cabo en condiciones diseñadas para poner a prueba la fuerza del bebé. Se esperaba que las mujeres espartanas dieran a luz a sus hijos con mínima asistencia, creyendo que los partos difíciles daban a luz bebés más fuertes. Quienes sobrevivían al trauma del parto se enfrentaban a una prueba aún mayor. A los pocos días de nacer, cada niño espartano era llevado ante la Gerousia, un consejo de los hombres más ancianos y respetados de la comunidad. No eran expertos médicos ni especialistas en puericultura. Eran guerreros que habían sobrevivido décadas de combate y creían que solo los más fuertes merecían vivir. El examen que realizaron fue minucioso e implacable. Los ancianos examinaron cada centímetro del cuerpo del bebé en busca de signos de debilidad o deformidad. Evaluaron sus reflejos, observaron sus patrones respiratorios y evaluaron la respuesta del niño a diversos estímulos. Un llanto débil podía ser una sentencia de muerte. La irritabilidad excesiva sugería un control emocional deficiente. Incluso la forma de la cabeza del niño era examinada minuciosamente, ya que los espartanos creían que ciertas características craneales indicaban inteligencia y valentía. Pero lo más escalofriante de este proceso era su arbitrariedad. Los estándares no eran médicos ni científicos. Se basaban en las opiniones personales y los prejuicios culturales de ancianos criados en el mismo sistema de brutalidad. Un niño podía ser condenado porque un anciano consideraba que su mirada parecía débil, porque su tono de piel sugería ascendencia ilota, o simplemente porque el consejo examinador estaba de mal humor ese día. Esto es Esparta, donde la vida humana se medía no por su santidad, sino por su servicio al Estado. Los niños que superaban la inspección inicial no estaban a salvo. Las pruebas continuaron durante sus primeros años con evaluaciones regulares diseñadas para descartar a quienes no cumplían con los estándares espartanos. Los niños con desarrollo lento, que mostraban miedo durante los entrenamientos o que desarrollaban vínculos emocionales con sus madres podían ser reclasificados como no aptos. La amenaza de eliminación se cernía sobre cada niño como una espada, creando una atmósfera de terror constante que moldeaba todo su desarrollo. Los niños rechazados encontraban su destino de diferentes maneras, pero todas eran igualmente horribles. El método más conocido era el acantilado del monte Taigeto, donde los bebés eran arrojados a un abismo llamado la Gapoteque. Evidencias arqueológicas recientes sugieren que este era solo uno de varios métodos de eliminación. Algunos niños eran abandonados en el desierto para que murieran por exposición. Otros eran ahogados en estanques sagrados. Algunos eran entregados a familias ilotas como una forma de cruel entretenimiento, condenados a vivir en esclavitud entre los mismos pueblos que los espartanos oprimían. El impacto psicológico en las familias fue devastador, y deliberadamente. A los padres se les prohibía llorar a sus hijos condenados, mostrar dolor se consideraba debilidad y falta de compromiso con los valores espartanos. Las madres que lloraban a sus bebés muertos podían enfrentarse a castigos o al ostracismo social. Se esperaba que los padres elogiaran la sabiduría de los ancianos que habían ordenado la muerte de sus hijos. Esto creó un ciclo traumático que contagió a generaciones enteras. Los padres que habían perdido a sus hijos se volvieron más propensos a apoyar el sistema que los había matado, porque reconocer su crueldad significaría enfrentar su propia complicidad.
Los niños que sobrevivieron crecieron sabiendo que vivían solo a merced del Estado, que su existencia continua dependía de mantener la aprobación de hombres que ya habían demostrado su disposición a matar. El sistema también creó una clase de asesinos profesionales de niños entre la élite espartana. Los hombres que sirvieron en la Gerousia se enorgullecían de su papel como guardianes de la pureza racial. Desarrollaron elaborados rituales en torno al proceso de selección, convirtiendo el asesinato infantil en una ceremonia sagrada. Competían entre sí para demostrar su firmeza y su disposición a condenar incluso los casos más extremos. Peor aún, el sistema corrompió los vínculos naturales entre padres e hijos. Los padres espartanos aprendieron a ver a sus hijos como préstamos temporales del Estado, sujetos a ser retirados en cualquier momento. Este desapego emocional se consideraba una virtud, una preparación para los mayores sacrificios que exigiría la vida militar. El sistema espartano de eliminación de menores no fue una aberración ni el resultado de la crueldad individual. Fue la culminación lógica de una sociedad que había subordinado todo valor humano a la eficiencia militar. Para comprender cómo una civilización entera pudo normalizar el asesinato infantil, debemos examinar las estructuras culturales e institucionales más amplias que hicieron que tales prácticas parecieran no solo aceptables, sino necesarias. En su base se encontraba la creencia espartana en el determinismo genético llevado a su extremo más extremo. Creían sinceramente que las características físicas y morales se heredaban de forma predecible y que, eliminando a los niños con rasgos indeseables, podrían mejorar a toda su población con el tiempo. Esto no era ignorancia, sino un programa eugenésico deliberado implementado siglos antes de que se inventara el término eugenesia. Las motivaciones económicas eran igualmente importantes. Esparta era una sociedad totalmente dependiente del trabajo esclavo, donde los hilotas se encargaban de todo el trabajo agrícola y artesanal que sustentaba a la población. Este acuerdo les permitía a los ciudadanos espartanos dedicarse por completo al entrenamiento militar, pero también creaba una amenaza existencial. Los hilotas superaban ampliamente en número a sus amos y con frecuencia intentaban revueltas que debían ser reprimidas con extrema violencia. En este contexto, cada ciudadano espartano era literalmente un soldado en una guerra constante por la supervivencia. El Estado no podía permitirse apoyar a nadie que no pudiera contribuir al esfuerzo militar. Los niños que parecían improbables de convertirse en guerreros eficaces eran vistos como una pérdida de recursos que podrían emplearse mejor para entrenar y equipar a aquellos con mayor potencial. La justificación religiosa para la matanza de niños era elaborada y estaba profundamente arraigada en la vida espiritual espartana. Los espartanos adoraban a dioses de la guerra y la fuerza, deidades que, según creían, exigían solo las ofrendas más exquisitas. Eliminar a los niños débiles se presentaba como una forma de sacrificio, una forma de demostrar a los dioses que Esparta se tomaba en serio su compromiso con la excelencia militar. La reacción del mundo griego en general ante estas prácticas revela el éxito de los espartanos en normalizar su brutalidad. Si bien algunos filósofos criticaron la matanza de niños por parte de los espartanos, muchos otros la elogiaron como prueba de su disciplina superior y su compromiso con el bien común. El sistema se presentó como un modelo de gobierno racional, prueba de que el éxito militar de Esparta se debía a su disposición a tomar decisiones difíciles que otras sociedades eran demasiado sentimentales para considerar. Esta aprobación internacional creó un ciclo de retroalimentación que reforzó las prácticas espartanas. Cuando los visitantes extranjeros elogiaban su sistema de eliminación de niños, se confirmaba la creencia espartana sobre su propia superioridad. Cuando otras ciudades-estado se enfrentaban a conflictos internos o derrotas militares, los espartanos atribuían su éxito a sus prácticas eugenésicas. El sistema también se autoperpetuaba porque creaba las condiciones que parecían justificar su existencia. Al eliminar a los niños que podrían haber crecido cuestionando los valores militaristas, Esparta se aseguró de que cada generación estuviera más comprometida con la guerra que la anterior. Al eliminar a quienes mostraban sensibilidad emocional o curiosidad intelectual, crearon una población verdaderamente más adaptada a su brutal estilo de vida. Quizás lo más insidioso fue que el sistema de eliminación de niños se presentaba como una forma de compasión. La propaganda espartana argumentaba que matar a los niños débiles les evitaba una vida de sufrimiento y fracaso. Afirmaban que permitir que los niños imperfectos vivieran era en realidad cruel, ya que los condenaba a la persecución y la infelicidad en una sociedad que valoraba solo la fuerza y la destreza militar. Esta retórica del asesinato compasivo se arraigó tanto en la cultura espartana que los padres creían sinceramente que actuaban en el mejor interés de sus hijos al apoyar su eliminación.
Permítanme contarles sobre 3 niños cuyo destino ilustra el horror del sistema espartano. Sus nombres no aparecen en las fuentes históricas, porque Esparta no se molestó en documentar las vidas de quienes consideraba indignos, pero sus historias, reconstruidas a partir de evidencia arqueológica y relatos fragmentarios, revelan el costo humano de la obsesión de una sociedad por la perfección. El primogénito nació en una de las familias reales de Esparta alrededor del 485 a.C. Su padre era descendiente directo de Leónidas, su madre provenía de linajes igualmente prestigiosos. En circunstancias normales, este bebé habría estado destinado a la grandeza, posiblemente incluso al trono. Pero cuando la gerousia lo examinó, descubrieron un paladar hendido que dificultaba la lactancia y probablemente afectaría su desarrollo del habla. El debate entre los ancianos fue intenso. Se trataba de sangre real, genes que habían producido algunos de los más grandes guerreros de Esparta, pero la deformidad era visible y marcaría al niño como imperfecto de por vida. Más importante aún, sugería que incluso los mejores linajes podían tener descendencia defectuosa, una posibilidad que amenazaba los cimientos mismos de la eugenesia espartana. La decisión tardó 3 días, durante los cuales el bebé permaneció en un área de espera con otros niños a la espera del juicio. Sus padres tenían prohibido alimentarlo o cuidarlo, cualquier signo de apego sería visto como un intento de influir en la decisión de los ancianos. Cuando finalmente se llegó al veredicto, fue unánime, la sangre real no podía superar la evidente imperfección. La eliminación del niño se convirtió en una ceremonia pública a la que asistieron cientos de espartanos que acudieron para presenciar el compromiso del Estado con sus principios. Sus padres tuvieron que presenciar cómo llevaban a su hijo al monte Taygeto y fueron elogiados por su estoica aceptación de la sabiduría de los ancianos. La madre del bebé dio a luz posteriormente a 3 hijos más, todos los cuales sobrevivieron al proceso de selección y se convirtieron en distinguidos guerreros. Pero los sirvientes del palacio informaron que ella nunca volvió a ser la misma, pasando horas cada día mirando la montaña donde había muerto su primogénito. La segunda hija fue una niña nacida en una familia espartana de clase media en el año 479 a.C. Su padre era soldado profesional, su madre provenía de una familia de mujeres fuertes que habían tenido muchos hijos varones exitosos. La bebé parecía sana al nacer, superando las inspecciones iniciales sin problemas evidentes. Pero a medida que crecía, se hizo evidente que su desarrollo presentaba un retraso. A los 6 meses, aún no podía mantener la cabeza erguida. Al año, estaba muy por detrás de otros niños en alcanzar los hitos básicos. La familia intentó desesperadamente ocultar la condición de su hija, manteniéndola en casa y limitando el contacto con los vecinos que pudieran informar sobre sus retrasos en el desarrollo. Con la niña, intentando obligarla a cumplir con las expectativas normales de desarrollo. Pero las inspecciones trimestrales a las que se sometían todos los niños espartanos hacían imposible ocultarlo. Cuando se descubrió la verdad, el castigo se extendió más allá del niño. La familia fue condenada por intentar engañar al Estado, y su hijo mayor fue retirado del programa de entrenamiento de élite como castigo por la deslealtad de sus padres. La hija fue condenada al abandono en el desierto, una muerte más lenta y agonizante que la rápida caída desde el monte Taygetus. Pero esta historia tiene un final diferente. Un grupo de esclavos ilotas que trabajaban en los campos donde la niña había sido abandonada a morir la encontraron aún con vida tras 2 días de intemperie. La acogieron en secreto, criándola como a una de los suyos. Creció entre la población esclavizada, con su herencia espartana oculta, y sus retrasos en el desarrollo se volvieron irrelevantes en una comunidad que priorizaba la supervivencia sobre la perfección. Vivió hasta la edad adulta y tuvo hijos, aunque nunca pudo hablar de sus orígenes sin arriesgar la vida, tanto para ella como para quienes la habían salvado. El tercer hijo nació en el año 476 a.C. de padres que ya tenían 2 hijos sirviendo en el ejército espartano. Este bebé parecía perfecto en todos los sentidos, fuerte y sano, sin defectos visibles. Pero durante su primer invierno, desarrolló una tos persistente que sugería problemas pulmonares. El médico de la familia, un amigo de confianza, les advirtió que la revisión trimestral probablemente resultaría en la condena del niño. Ante esta perspectiva, los padres tomaron una decisión que habría horrorizado a sus vecinos de ser descubierta. Mataron a su propio hijo, asfixiándolo suavemente mientras dormía, en lugar de permitirle enfrentarse a los brutales métodos de eliminación preferidos por el Estado. Declararon su muerte como una enfermedad repentina y celebraron un funeral digno, otorgándole la dignidad en la muerte que la ley espartana le habría negado.
Cuando Esparta finalmente cayó ante las fuerzas tebanas en el 371 a.C., una de las primeras cosas que descubrieron los vencedores fue la magnitud del sistema de eliminación de niños. Los soldados tebanos que exploraban el monte Tageto encontraron la cima de la Zapotetai, llena de siglos de huesos acumulados, los restos óseos de miles de niños que habían sido considerados indignos de vivir. El lugar era tan perturbador que incluso guerreros aguerridos, hombres que habían presenciado innumerables campos de batalla, se conmovieron hasta las lágrimas. Las consecuencias inmediatas del colapso de Esparta revelaron el verdadero coste de su obsesión eugenésica. La población se había reducido tanto por generaciones de eliminación de niños que simplemente no quedaban suficientes espartanos para mantener su sociedad. El acervo genético se había reducido hasta el punto de que los defectos de nacimiento se volvían más comunes, no menos, ya que la limitada diversidad genética propiciaba un aumento de la endogamia entre los linajes supervivientes. Los espartanos que sobrevivieron a la caída de la ciudad tuvieron dificultades para adaptarse a un mundo que operaba con reglas diferentes. Generaciones de eliminación de niños habían dado lugar a una población que, si bien era físicamente fuerte y militarmente capaz, era completamente incapaz de funcionar en una sociedad pacífica. Carecían de habilidades económicas, tradiciones artísticas y actividades intelectuales más allá de la guerra. El mismo éxito de su programa eugenésico los había convertido en callejones sin salida evolutivos. El encubrimiento histórico comenzó casi de inmediato. Más tarde, los historiadores griegos, avergonzados por este capítulo de la historia de su civilización, comenzaron a idealizar las prácticas espartanas, minimizando sus aspectos más inquietantes. El sistema de eliminación de niños se reformuló como una respuesta racional a la escasez de recursos o como una medida necesaria para la eficacia militar. El horror se transformó en admiración por la disciplina y el compromiso espartanos. Los historiadores romanos que conquistaron Grecia siglos después fueron aún más culpables de encubrir las prácticas espartanas. Transformaron la historia del asesinato de niños en un relato de noble sacrificio por el bien común. Los romanos, que tenían sus propios problemas con el infanticidio, consideraron conveniente presentar el sistema espartano como un antiguo ejemplo de gobierno sabio en lugar de reconocerlo como un genocidio sistemático contra sus propios hijos. Este revisionismo histórico ha persistido hasta la actualidad. La cultura popular sigue presentando a los espartanos como nobles guerreros que luchaban por la libertad y el honor, ignorando convenientemente el asesinato infantil como base de su sociedad. Películas como 300 los retratan como héroes que defendían la civilización, cuando en realidad eliminaron a la humanidad que la civilización supuestamente debía proteger. La evidencia arqueológica cuenta una historia diferente. Excavaciones en yacimientos de la antigua Esparta han revelado evidencia de la eliminación sistemática de restos infantiles, lo que confirma los relatos de historiadores antiguos que escribieron sobre las prácticas de eliminación de niños. El análisis forense moderno de estos restos muestra indicios de muerte violenta y eliminación deliberada que respaldan los relatos históricos de niños arrojados desde acantilados o abandonados en la naturaleza. Quizás lo más trágico es que aún estamos descubriendo el alcance del sistema. Excavaciones recientes han encontrado evidencia de que la eliminación de niños no se limitaba al monte Taygetus, sino que ocurría en múltiples yacimientos a lo largo del territorio espartano, lo que sugiere que la práctica estaba aún más extendida de lo que se creía. El sistema espartano de eliminación de niños no es solo historia antigua. Representa un patrón de deshumanización sistemática que se ha repetido a lo largo de la civilización humana y continúa manifestándose de diferentes formas en la actualidad. Comprender cómo una sociedad entera se convenció de que asesinar niños no solo era aceptable, sino necesario, proporciona información crucial sobre los peligros que enfrentan las sociedades modernas. El mecanismo central que permitió la matanza de niños espartanos fue la redefinición del valor humano con base en la utilidad percibida para el Estado. Una vez que la sociedad aceptó que algunas vidas eran más valiosas que otras y que este valor podía ser determinado por autoridades externas, la eliminación de quienes se consideraban indignos se volvió no solo posible, sino inevitable. Esta misma lógica ha aparecido en todos los movimientos genocidas de la historia de la humanidad. Las pruebas genéticas modernas han creado nuevas oportunidades para el mismo tipo de eliminación selectiva que practicaban los espartanos. Si bien nuestros métodos son más sofisticados y nuestras justificaciones más médicas, la pregunta fundamental sigue siendo la misma: ¿quién decide qué vidas vale la pena vivir? El auge del cribado genético prenatal ha provocado reducciones drásticas en la tasa de natalidad de niños con ciertas afecciones, creando lo que algunos defensores de los derechos de las personas con discapacidad denominan una nueva forma de eugenesia.
El énfasis espartano en la utilidad militar encuentra eco en las sociedades modernas que definen el valor humano principalmente a través de la productividad económica. Cuando los sistemas de atención de salud toman decisiones de tratamiento basadas en años de vida ajustados por calidad, cuando los servicios sociales priorizan a aquellos que se consideran con más probabilidades de convertirse en ciudadanos productivos, cuando los recursos educativos se asignan en función del potencial percibido de éxito, vemos reflejos de la misma lógica utilitaria que impulsó la eliminación de niños espartanos. Quizás lo más inquietante es que el sistema espartano muestra la rapidez con la que las sociedades pueden normalizar prácticas que habrían parecido impensables a generaciones anteriores. La expansión gradual de las razones aceptables para la eliminación de niños, la burocratización del proceso y el desarrollo de clases profesionales cuyas carreras dependían de la continuidad del sistema son advertencias sobre cómo las instituciones modernas podrían evolucionar en direcciones peligrosas. El elogio internacional que Esparta recibió por sus prácticas eugenésicas sirve como recordatorio de que los sistemas perversos a menudo se presentan como racionales, científicos y progresistas. El hecho de que otras ciudades-estado griegas admiraran e intentaran emular la eliminación infantil espartana muestra cómo las sociedades pueden confundir la crueldad sistemática con un gobierno ilustrado. Regresen conmigo a ese acantilado azotado por el viento donde comenzó nuestra historia. El anciano espartano se encuentra al borde del monte Teito sosteniendo a un bebé cuyo único delito fue nacer con un pie torcido. En ese momento, representa más que a un hombre que toma una decisión terrible, encarna a toda una civilización que se convenció de que algunos niños merecen morir. El bebé en sus brazos podría haber crecido hasta convertirse en poeta, filósofo, padre o madre cariñoso, o simplemente en un ser humano merecedor de vida y dignidad. Nunca lo sabremos, porque la sociedad espartana había decidido que la perfección era más importante que la humanidad, que la eficiencia militar importaba más que la compasión, y que la visión del estado de una ciudadanía ideal merecía cualquier sacrificio. Cuando el anciano finalmente lo suelta y el niño cae en la oscuridad, algo muere con él, algo que va más allá de una pequeña vida. Es la muerte del principio de que todo ser humano tiene un valor inherente, independientemente de sus capacidades físicas o su utilidad para la sociedad. Los huesos esparcidos en ese abismo representan miles de momentos similares, miles de niños cuyo potencial nunca se realizó por no alcanzar estándares arbitrarios de perfección. Sus muertes no fortalecieron a Esparta en ningún sentido significativo, la hicieron más débil, más frágil y menos capaz de adaptarse a circunstancias cambiantes. Hoy, mientras nos enfrentamos a nuestras propias preguntas sobre las pruebas genéticas, el racionamiento de la atención médica y el valor de diferentes tipos de vida, los fantasmas de aquellos niños espartanos nos recuerdan que el precio de la perfección suele ser la humanidad misma. Sus voces silenciosas, desde las profundidades del monte Teitus, susurran una verdad simple pero profunda: toda vida tiene valor, y cualquier sociedad que olvide esta lección se arriesga a perder su alma. Si este vistazo a la oscuridad oculta de la historia te ha dejado con ganas de descubrir más verdades enterradas, he preparado otro viaje a las sombras del pasado que no querrás perderte. Haz clic en el vídeo que aparece en tu pantalla para descubrir otro capítulo impactante que la historia intentó borrar. Y si esta exploración te pareció tan cautivadora como a mí, suscríbete para que juntos sigamos desvelando las capas de la historia. Estas voces olvidadas merecen ser escuchadas, y hay muchas más historias por contar.